Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ya lo hicieron, esta serie de entrevistas donde hablamos con líderes de tecnología sobre cómo están implementando GenAI, funcionalidades basadas en GenAI, en sus productos. Como sabéis, vamos a tocar o intentaremos tocar el máximo de puntos posibles, desde el producto, el equipo, AgentOps, RAGs, MCPs, los modelos, siempre basándonos en las decisiones que se tomaron. Entonces, hoy, para hablar de esto, tenemos un invitado muy especial que es Marc Boada. Bienvenido, Marc. Hola, encantado. Marc, tú eres ingeniero informático, el primero que pasa por esta serie de entrevistas, porque todos han sido físicos, algún ingeniero de telecomunicaciones, tú eres el primer ingeniero informático, o sea que bienvenido. Gracias. De todas formas, también provengo de las telecos también, ¿eh? O sea, También de los telecos. también arranqué con las telecomunicaciones durante muchos años, de hecho. Sí. Muy bien. Bueno, sí, de hecho, antes de tu puesto actual, que ya lo podemos decir, eres Head of AI, que también ha ido evolucionando en V Solutions, venías de roles también dentro del ecosistema tecnológico, pero siempre en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? De las telcos. Sí, correcto. Para telecomunicaciones, pues desde los principios que estábamos en los centros de datos y a medida pues que las comunicaciones fueron tomando cada vez pues más presencia, pues me fui escorando hacia transmisión a redes y transmisión de datos. Y bueno, en sus momentos, pues redes de microondas, despliegue y operación y diseño. Y luego, pues ya también la parte de la fibra óptica cuando empezó, ¿no? Pues cada vez buscando la novedad que había, pues para intentar ahí, pues para hacer un poco de innovación y buscar formas, pues de entregar mejor servicio y siempre un poco, pues soportada por el software, ¿no? Que al final, pues es el compañero de viaje en todos los aspectos, pues es la forma que nos permite dar ese punto más de valor y de eficiencia y de etcétera. O sea que siempre has estado bastante en esta primera línea, ¿no? De la aplicación de nuevas tecnologías. Antes, pues en otro sector, ahora en el ámbito del software, de la inteligencia artificial, pero siempre ahí, ¿no? La verdad es que sí, intentando siempre estar a la última, al final es lo que te motiva más. Y bueno, yo siempre digo, ahora con esta nueva ola que estamos viviendo, desde la aparición de Internet, por decirlo así, que yo llevo algunos años ya, pero desde la democratización de Internet en sus momentos, es que no vivía una sensación como lo que estamos viviendo ahora. La verdad es que sí. Sí, totalmente. Esa palabra es clave, la motivación. De hecho, hoy estamos grabando esto 30 de abril, las 4 pasadas ya, que la gente ya está en el puente y aquí empezamos el episodio para entrar en las entrañas de las implementaciones de GenAI en V Solutions, en vuestros productos. O sea que si eso no es pasión, no sé lo que es. Desde aquí hay en todos los momentos. En cualquier momento te puede entrar OpenAI o Anthropic y dar una noticia y tienes que estar ahí. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que la IA no va de herramientas, va de adopción. El problema no está en qué modelo usar, sino cómo hacer que tu equipo la use cada día, con casos reales, sin fricción. Justamente en Loopex compartimos este camino, cómo detectar oportunidades, cómo priorizar casos de uso y convertir la IA en un hábito diario dentro de la empresa. Si quieres esta hoja de ruta, entra en loopex.landaloopers.com y hablamos. Entonces, si te parece, empezamos por V Solutions. Si nos quieres dar algo de contexto de qué se dedica la empresa. Yo he visto que habéis sido siempre una empresa muy orientada a datos, ¿no? A tomar decisiones de mercado en base a datos. Por lo tanto, entiendo que de ahí a empezar a adoptar GenAI ha sido un paso bastante natural. Pero explícanos un poco de dónde viene. A ver, V Solutions es una empresa tecnológica, eminentemente tecnológica, pero que se dedica principalmente a transformar el proceso comercial de los fabricantes y distribuidores de los fabricantes y distribuidores del gran consumo, del sector del gran consumo. ¿Vale? Entonces, nos basamos en la capacidad
en el conocimiento que tenemos en este mercado, más pues la capacidad de obtener datos de varios puntos de todo el proceso, ¿vale? Desde la distribución, de cómo se distribuye ese producto para dar visibilidad a nuestros fabricantes para que puedan tomar decisiones informadas teniendo visibilidad y también pues, accionables sobre esas decisiones, ¿vale? Entonces, tenemos procesos de ETL, de ingesta de datos en varios puntos. Luego estos datos pues, se refinan, se alinean y de todo esto, más nuestro conocimiento del mercado, podemos luego pues, plasmarlo en herramientas de explotación o de cualquier aplicación que le podamos sacar a este dato, ¿vale? Entonces, nuestras herramientas principalmente pues, eran, aunque tenemos varios productos en diferentes puntos de esta cadena, pero el core principal tenemos pues, los sistemas analíticos podríamos decir, de toda la vida, entre comillas, porque antes de que entraran tecnologías LLMs, etcétera, pues donde se trabajan con los interfaces más conocidos de BI y pues parecía lógico que pudiéramos también entrar en otra forma de explotar estos datos que fuera mucho más natural. Entonces, nuestras soluciones agénticas pasan por las tenemos en varios puntos de nuestros productos. Perfecto. Si quieres, explícame un poco más en detalle los diferentes productos que tenéis más tradicionales, ¿no? Tradicionales más los que teníais en base a datos, ¿no? Entiendo data driven, ¿no? Hacer que estas empresas puedan tomar decisiones estratégicas en base a datos, que por lo que dices es tanto la recopilación de ese dato como la explotación. ¿Qué tipo de productos teníais ya? Pues... Nuestros productos principalmente pues, es la parte de lo que llamamos Conecta, que es la parte de ingesta de datos, y luego la visualización clásica, básica, por decirlo así, es la que tenemos en el SaaS, en un cloud, ¿vale? Donde tenemos hay diferentes operaciones que se pueden realizar ahí, pero la estrella, por decirlo así, es la parte de la consulta de estos datos, de la base de datos analítica. Por otra parte, también tenemos otros productos que estarían pues, en la parte pues, de la fuerza de ventas, por ejemplo. Entonces, tenemos aplicaciones de móvil pues, que permiten pues, que los propios, la fuerza de ventas, pues, cuando haga visitas, pueda también tener, basada en estos datos que tenemos disponibles, pues poder preparar, ejecutar sus operaciones con este software. Varios de estos productos. Vale. O sea, tanto gente más de marketing, estrategia, como fuerza comercial, o sea, tenéis para toda esta cadena de valor, pues para distintos usuarios, productos que han ido surgiendo del poder tener este dato que vosotros, digamos, capturáis. Ok. Vale. Entonces, bueno, las soluciones agénticas pues al final pues, se pueden aplicar en muchos puntos y, por ejemplo, una de las primeras soluciones que tenemos pues es un agente que en esta aplicación de móvil que estamos comentando, por ejemplo, pues básicamente es un asistente de visita, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un agente que ayuda pues al vendedor a tener pues, la información relevante en función de todos los criterios que se puedan marcar desde la propia organización, más los datos, evidentemente, vivos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, el agente puede realizar una preparación general, pero luego esto es una interfaz conversacional donde el usuario puede pues, buscar los detalles que le puedan interesar o realizar muchas acciones desde ahí, ¿de acuerdo? Okay. Me imagino que mucha fuerza de la venta de estas plataformas de gran consumo, estas empresas, serán relativamente tradicionales. ¿Cómo habéis visto la integración de esta tecnología que probablemente eran personas que igual, me imagino que incluso tomaban notas en papel, ¿no? Cuando vas a hacer una visita o de cualquier forma,
a decirle, mira, ahora tienes este agente que te va a ayudar a prepararla, a saber dónde entrar, en qué profundidad, qué propuesta de valor? ¿Cómo? Esto al final, las transiciones y los cambios siempre pues, hay un punto de reticencia siempre al principio, pero bueno, esto siempre se salta pues viendo el potencial que tiene y descubriéndolo, ¿no? Entonces, lo que sí que un poco pues la apuesta siempre es no cambiar uno por el otro, ¿no? Sino hacer los aditivos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco lo mismo que se ha vivido con las herramientas de desarrollo de software, ¿no? Entonces, al principio la reticencia de sí, pero yo quiero un poco pues desarrollar, tener el control, bueno, pero poco a poco entiendo que todos vamos viendo que si puedo escoger entre A y B y la nueva tecnología me funciona, me cubre las expectativas y no solo eso, sino que vamos más allá, pues entonces la transición es suave, ¿no? Entonces, Sí. lo que no podemos es hacer un Big Bang y decir, bueno, ahora todo ha cambiado. Bueno, dejamos que el usuario lo escoja. Lo que sí que es verdad que nosotros en Lambda Loopers, que es la empresa que patrocina este programa, acompañamos a equipos de diferentes tipos de empresas y diferentes equipos, no solo tecnológico, también compras comerciales, en adoptar la IA para, pues, en su día a día. No hacemos formaciones, sino que es una combinación entre formación y prueba de concepto. Hacemos algo y te explicamos en más o menor profundidad pues qué es lo que sustenta ese caso. Y lo que sí que estoy viendo, que estoy en línea contigo, es que cuando alguien puede hacer algo que no podía hacer antes o que realmente le quita mucho trabajo pesado de cosas que no le gustaban, no hace falta que hagas muchos planes de transformación de la persona, de la organización. O sea, pasa como de forma mucho más espontánea y sin tanta fricción, ¿no? Es como... Sí. Es natural, al final. Sí, adicionalmente tenemos un poco el push que está haciendo, pues con estos anglicismos, el push que está haciendo el hype, ¿vale? Pero que realmente existe, ¿no? Y eso hace que prácticamente cualquier rol tenga esta sensación de que eso puede ser útil. Claro. Eso antes tenías que explicarlo un poco más, ahora es bueno, yo no quiero perdérmelo. Porque sí. No es como tienes que utilizar este software que es una plataforma con 10 módulos, 40 formularios, que sí, que te va a ir muy bien y va a estandarizar la información, pero qué palo, ¿no? Ahora es como, manda una nota de voz aquí, este te ayuda a preparar las minutas, te da una idea de cómo enfocar la reunión. Claro, eso es que al final es propuesta de valor muy, muy fuerte. Vale, entonces tenemos agentes en esta aplicación para fuerza comercial. Después comentabas que al final también es un caso que estamos viendo mucho en la propia explotación de los datos, ¿no? Nosotros lo vemos mucho más allá de los reportes y los dashboards y del BI tradicional, ahora hay mucho nosotros lo llamamos los proyectos de chat to data, ¿no? De crear estructuras para que tú puedas chatear con tus datos. Entiendo que ahí también, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Correcto, sí. En esto, un poco en nuestro caso, evidentemente, los datos están como core, hay que explotarlos. Lógicamente, teníamos oportunidades con los agentes. Aquí tenemos dos vertientes, o sea, yo un poco en la línea de no hacer el Big Bang, tenemos unos agentes que te ayudan en la parte del BI tradicional. Es decir, tú puedes hacer, en nuestro caso es Ask the Data, no es Chat to Data, pero el Ask the Data. Puedes básicamente pedirle a la gente que te genere esos dashboards. ¿De acuerdo? Estaríamos a medio camino. Entonces, te ayuda en la creación, definición de pues, las métricas, de la creación de eso, con toda la base del lenguaje natural, ¿no? Entonces, hace una exploración de los datos que hay detrás, pues para decidir cuáles son las dimensiones, la semántica de lo que nos está traduciendo nos está diciendo el usuario, intentarlo traducir de una forma efectiva pues a los datos que tenemos detrás. Este sería la primera versión que tenemos. Y la segunda versión que tenemos, que está en beta, porque aquí sí que hay que trabajar, te diría que hay unas fases de refinamiento que tenemos pendientes porque los datos tienen que ser buenos, porque si no todo lo demás no va a contar. Entonces, aquí tenemos un desarrollo del chat propio contra los datos.
¿vale? Entonces, este sí, estamos hablando de un tipo de interfaz de chat estándar, pero con un enriquecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tiene capacidades de presentación que van mucho más allá de simplemente pues, un markdown un poco más bonito, sino que podemos presentar gráficos interactivos, tenemos un montón de herramientas nuevas y disponibles en el chat que hacen que la experiencia pueda ser mucho más interesante. Evidentemente, los colaterales de tener eso es que tienes las ventajas del chat, con lo cual puedes realizar operaciones mucho más ambiciosas, llamémosle así. Por ejemplo, una cosa es hacer una consulta en los datos basado solo en mis criterios y buscando las fotos que me interesan para corroborar y luego decir el accionable. Y la otra es pedirle a un agente que haga una exploración y trace sus hipótesis basadas en datos, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva mucho más allá. Claro. Y intentaremos desgranar cómo lo habéis ido preparando, porque son casos de aplicación de GenAI relativamente complejos, ¿no? Ya veremos que tiene bastante infraestructura por debajo. Pero dando un paso para atrás, a mí siempre me gusta mucho, o sea, entiendo el caso y entiendo que hay aplicación de esta tecnología en varios casos de uso, pero al final el equipo es el que está soportando todo esto, es el mismo, ¿no? O más o menos el mismo. ¿Te refieres a nivel estructural en nuestra organización? Sí. Bueno, nosotros trabajamos con una estructura basada en equipos de producto y equipos de plataforma. Vale. Entonces, el equipo de plataforma, pues su finalidad precisamente es proporcionar infraestructura y el conjunto de herramientas para conseguir hacer una descarga cognitiva de los equipos de producto, ¿no? Sí. Los equipos de producto son conocedores de su dominio y el objetivo es que puedan seguir aplicando ese conocimiento de su dominio Veo que te habrás leído temas de Team Topologies, ¿no? Alguna cosa sí, alguna cosa sí. Vale, hay vale. frases que se quedan aquí, ¿no? Al final es que es la verdad, ¿eh? No podemos pedir que todo el mundo sepa de todo, es que es muy complejo. O sea, entonces, nuestro objetivo es intentar eso, ¿no? Que dispongan de todo lo relevante y que, de hecho, sea una experiencia seamless, que no tengan que reaprender. Sí, la carga cognitiva que decías, esa es uno de los conceptos clave, ¿no? Pues bueno, intentamos crear esa plataforma con todas las partes necesarias, pues a nivel pues, de trazabilidad, las herramientas estándar que se puedan necesitar para crear cualquier tipo de agente, testeabilidad, etcétera, etcétera. Ok. Vale, entonces, este equipo que está implementando GenAI en estos diferentes casos de uso, poco ¿de dónde sale? Es decir, ¿es un equipo que ya estaba y se transforma haciendo un reskilling? ¿Ha habido introducción de piezas con unos ciertos skills nuevos que no teníais? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Básicamente, pues los que hemos estado siempre pendientes de estas novedades y de las capacidades que tenían, pues bueno, al final pues este equipo de plataforma se ha creado pues con estas personas. Lo que pasa es que también tenemos una filosofía, aunque sea de equipo de plataforma, tenemos una estructura muy abierta en el sentido de que si hay alguna persona de un equipo que está empezando que tiene ideas, inquietudes y quiere entrar en el equipo, hacemos pues un poco el modelo de stage, ¿vale? Durante unos meses y puede entrar y aquí, bueno, pues la gracia es que aparecen esas sinergias que te pueden aportar a nivel pues para el equipo de producto, pero también para plataforma. Esto es una estructura que la seguimos pues con GenAI, con la parte de inteligencia artificial y también con la parte de front o de otros equipos. Vale. Y este equipo de plataforma que está más relacionado con las funcionalidades de GenAI,
¿También venía de un background un poco más científico de datos, ciencia de datos, o son puros ingenieros? El equipo, en nuestro caso, el equipo de datos existe como tal, ¿vale? Nosotros no tenemos un data science puro. De hecho, tenemos 2 equipos de data science, ¿vale? Me Pues, imagino, sí, por la idiosincrasia de la propia... correcto. Entonces, bueno, pues no dejan de ser unos grandes aportadores, ¿vale? Pero el equipo de plataforma es un poco más de plataforma. Ellos son también, en parte, pues consumidores de estas soluciones. Ok. Comentar que la parte de plataforma incluye no solo la infraestructura, sino también la parte de tooling, ¿vale? O sea, en nuestro caso la plataforma AI tiene la parte del pie dentro de la parte de producto, pero también pues las herramientas de desarrollo que también están siendo muy, muy transformadores, y esto también es relevante porque al final son tecnologías que van un poco de la mano, ¿no? O sea, si yo voy a utilizar unas técnicas de RAG para que mi producto sepa cómo tiene que funcionar, puedo utilizar estas mismas técnicas de RAG para que mis agentes de desarrollo puedan estar alineados pues con un producto, ¿no? Entonces, tenemos aquí un poco de mix basado en la tecnología en sí. Vale. Ok. Y, por ejemplo, ahora que decías este concepto del stage, ¿no? Si imaginemos que hay una persona que dice, ostras, me quiero ir metiendo en estos temas de GenAI, me gustaría ir a hacer un stage en el equipo que está pues ahora dando soporte y creando esta infraestructura. ¿Qué skills dirías que serían los más importantes? Digamos, mira, mírate esto, aprende esto, alíñate con estos conceptos. ¿Qué es lo que dirías? Bueno, a ver, el principal skill para mí es la curiosidad máxima, porque es con lo cambiante que es, esta te diría que es la principal, ¿vale? Es la que más tiene. A partir de aquí, yo creo que el hecho de entrar en un hands-on, de construir agentes basándose en alguna herramienta que te ponga el camino fácil, ¿vale? O sea, todos los aspectos que te van a entrar ahí a jugar tienen que formar un poco parte de eso, ¿no? Hay que entender cómo funcionan los modelos, un poco, ¿no? Es entender cómo realmente se crea el contenido a partir de una petición, cómo eso funciona, a entender un poco cómo funciona un sistema de memoria a largo plazo. Llámale rack, llámale como quieras. ¿Cómo funciona un sistema a corto plazo de memoria? ¿Vale? Porque seguramente pues, vas a necesitar recursos de este tipo. Entender protocolos. Al final todo se mezcla un poco, pero entender los protocolos que mueven eso, ¿no? O sea, sí. Tampoco hay que volverse loco en conocer el protocolo. Toda la gente que está haciendo, que hizo webs en su momento, pues el HTTP tampoco se lo sabían al dedillo, ¿no? Pero sí que hay que tener unas bases. Entonces, yo creo que estas son las cosas necesarias, tener a nivel de skills técnicos, pues aprender cada una de estas ramas que vas a necesitar. Luego lo demás, bueno, pues a tener la capacidad de juntar esas piezas e intentar tomar decisiones lógicas para cada uno de los casos, ¿no? O sea, vamos a hacer un agente para hacer una tarea u otra. Todas estas partes hay que escoger la adecuada para cada una de ellas, ¿no? Sí. ¿Qué se le puede pedir a un agente y qué no se le puede pedir a un agente? Bueno, eso son cosas que se van aprendiendo, supongo, con la experiencia, pero bueno, te diría eso. Lo primero, la actitud, y lo segundo, ya ponerse hands-on con las partes principales de construir un agente. Pues entrando ya en estas partes principales, quería sobre todo que me expliques hasta donde puedas, pues cómo tenéis montada esta infraestructura y las piezas que tenéis, pero sobre todo, si puedes, me interesan las decisiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por los modelos. Me gustaría saber qué tipo de modelos utilizáis y sobre todo en clave de el por qué lo utilizáis, qué habéis probado, qué ha funcionado, qué no y por qué os habéis quedado con lo que tenéis. Modelos, en principio, bueno, tenemos disponibles, por decirlo así, prácticamente todos los modelos. Al final, pues nuestro
Nosotros actuamos, yo diría, más como integradores, ¿vale? Al final, el negocio de los modelos está en, ya sabemos quién, son los que son. Nosotros podemos tener algunos modelos muy específicos para algunas tareas, por eso pues, tenemos data science, pero son modelos orientados a lo que son, ¿no? Por lo demás, yo creo que lo suyo es tener precisamente eso, disponible todo el set de modelos que hay a día de hoy, desde modelos que estén en la parte de velocidad y coste, modelos que estén a medio término y modelos de thinking de altos vuelos, ¿no? O sea, cada tarea requiere, para mí, lo suyo y no te diría que no existe un one size fits all porque no, creo que no. Entonces, para cada situación, lo que sí que creo que es importante es saber segmentar la tarea que vamos a hacer para que cada modelo esté en su lugar. Vale. O sea, ¿Tienes alguna norma así que apliques más o menos? Mira, si esta es la tarea, id más por modelos de thinking. Si, ¿sabes? Un poco... Está claro, o sea, donde está la carga, la complejidad de decisiones, pues ahí utilizamos siempre pues, el modelo que sea acorde. Pero insisto que hay varios ejes. Si nos encontramos, por ejemplo, que hay un tema de latencia a nivel de rendimiento, pues es lo que hay. No, tampoco podemos hacer maravillas, ¿no? Entonces, pues hay que bajar las expectativas en algún aspecto, tiramos por aquí y por allí y ya está. Hombre, te diría, claro, si estamos hablando de agentes que se dedican a tareas exploratorias y tal, que tienen que hacer ingestas de datos relativamente grandes, pues evidentemente pues, nos vamos para modelos que vayan con la terminación mini detrás, ¿vale? En función de los precios de cómo esté en ese momento, se puede escoger uno, el otro. Tampoco somos con eso muy exclusivos, ya que las compliance y todo esto lo tenemos cubierto. Entonces, es un tema meramente coste, rendimiento y capacidades del modelo. Entiendo, por lo que dices, que utilizáis varios proveedores. No estáis casados con ninguno y vais probando... Tenemos a nivel de proveedores, así, lo importante es que tenemos un routing de modelos. Entonces, esto nos abstrae de esta capa, por decirlo así. O sea, tenemos el equipo de infraestructura dentro del de plataforma pues, y se pueden encargar un poco pues, de la parte más operativa de decir, mira, pues, tenemos para este mismo modelo, tenemos dos proveedores en dos zonas con dos SLAs diferentes y dos tiers de precio también. Entonces, el router este se encarga de, para el mismo modelo, si hay una caída, se va para el otro. O si necesito pues enrutar un modelo para aquí o para allí, pues, básicamente un routing de modelos que nos da esta versatilidad. Entonces, el routing, esto que te puedo decir, la pieza también, no hay ningún problema, es Light LLM, no sé si lo conocéis. Bueno, Light nos permite, nos da un montón de funcionalidad. Viniendo de las redes como vengo, la pieza arquitectural es para mí necesaria, ¿vale? O sea, ese punto de control donde puedes direccionar tráfico, inspeccionar tráfico, limitar tráfico, throttling, todas estas funciones que si no o no las haces o las delegas a otro punto que ya también puede ser demasiado tarde o pierdes capacidades. Entonces, esta pieza nos va como anillo al dedo, sí. Porque hemos encontrado una fórmula para vincular tanto lo que son consumos de LLMs, de procesos agénticos que pudieran estar fuera de nuestra plataforma, le llamamos AMO, ya luego te la explico, pero los consumos que pudieran venir de fuera de esta plataforma también se enrutan a través de aquí. Entonces, tenemos un punto de control general sobre toda la organización, los temas de compliance que pueden haber, etcétera, todo esto. Tienes un punto de control y gestión. Perfecto. Y una pregunta que me ha interesado esto que decías, ¿no? Depende del tipo de tarea, pues tenéis un poco una regla, ¿no? Para decir, vale, vamos hacia modelos más thinking o más mini. ¿Os pasa a veces que cuando estáis sobre todo en estas tareas de los modelos más mini, que puede haber una línea gris entre, ostras, tendría que ser esto determinístico
lo sacamos de esta, ¿no? De esta generación o de este GenAI, o que está un poco en aguas así. Sí, bueno, a ver, la regla básica para mí sigue siendo, si puede ser determinista, no lo metas en un LM, ¿vale? Eso por definición, porque es que yo eso creo que es interesante para todo el mundo, es muy goloso lo de, bueno, el LLM al final pues hace un cachol y lo va a resolver, bueno, sí, de acuerdo, pero tiene sus cosas, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser determinista, pásalo de determinista. Incluso hace muy poco teníamos una herramienta que estaba basada en un mini y digo una herramienta, ya era un subagente, por decirlo así, y al final lo hemos segmentado en cascada para que tenga solo el catch final en el LM. Es decir, va a intentarlo en determinista, es una herramienta programática que al final tiene un generate, por decirlo así, de si no he conseguido todo eso, pues entonces ya se lo delego al mini y ya, bueno, vemos que sale. Pero bueno, sí. Es una decisión que hay que ir tomando para que tampoco la tendencia te arrastre a tener después tanta complejidad y mucha parte que no necesites. Por eso me interesaba conocer cómo lo gestionáis. Vale. No sé si hay alguna otra cosa referente más a esto, ¿no? De los modelos, alguna decisión que habéis tomado, alguna cosa que quieras compartir. Bueno, referente a los modelos, no, eso principalmente es esto. Tienes adaptarte, que no, o sea, que tengas, te diría que el modelo al final te puede pegar un bandazo el mercado y cambiarte cualquier cosa, entonces que puedas cambiar el modelo no está nada mal. Es decir, que no te suponga un problema si tienes que cambiar el modelo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para mí es con todos los colaterales del proyecto, es decir, que tenga un sistema de testing adecuado. ¿Vale? Pues bueno, yo voy a probar de cambiar el modelo porque ahora pues resulta que los costes por obsoleto me están empezando a subir porque el modelo se está quedando obsoleto. Entonces, te sale igual de caro ir por delante que ir por detrás. Entonces, pues tengo que estar en medio. Pues voy a probar de meter el nuevo y que no me sea un coste excepcional validar que eso funciona. Esto es lo que te diría en cuanto a los modelos, que tengas versatilidad y puedas cambiar sin muchas dependencias. Aunque bueno, se van estableciendo esas dependencias, pero bueno, intentar minimizar. Está claro. Vale. Lo menos posible, siempre. Sí, eso al final sirve para muchas cosas. Vale, vamos a hablar de prompts. Al final, los prompts siempre se han dicho que es la parte de la salsa secreta. Después se ha ido complicando y hay muchas más piezas en la ecuación que son muy importantes, pero entiendo que bueno, aún siguen siendo importantes, ¿no? La parte del prompting para vosotros. Sí, de todo. O sea, para mí el prompt sigue siendo una parte muy, muy importante. Para mí lo demás te diría que a base de ingeniería, ¿vale? Con más o menos toque lo vas arreglando todo. El prompt, el contenido del prompt es porque es que al final te haga que el modelo saque el brillo o no, ¿vale? Porque o sea, si tienes cluttering de información, exceso de información en los prompts, tienes derivas, tienes problemas que te van aflorando por ahí que es un no parar, ¿no? Entonces, un prompt tiene el know-how, pero luego también está destilado en su esencia lo que se debe hacer ahí, ¿no? Entonces, tener un buen prompt para mí es clave. Las técnicas de luego ir haciendo composición de prompt si hace falta, pues eso ya entraría en la parte de la técnica, ¿no? Pero que también ya está muy tocante al prompt, ¿no? Pero esto para mí es la carga granular de prompt. Ahora todos hablamos de skills, ¿vale? Pues un poco este concepto es la carga granular de prompt, no es otra cosa. Pues es muy interesante hacerlo bien, pero para hacer eso tienes que saber segmentar el prompt, ¿no? O sea, que se pueda encontrar el bloque necesario de conocimiento para cada tarea
que no me inyecte ruido si no lo estoy haciendo. Pero bueno, al final todo son técnicas para meter ese prompt que tiene que estar bien hecho. Entonces, vale. ¿Y cómo los montáis los prompts? ¿Los hacéis manualmente aún? ¿Ya estáis con temas de programmatic prompting? ¿Qué estáis haciendo ahí? tenemos de todo un poco, ¿vale? El state of the art ahora mismo que tenemos, sí, son programmatics, ¿vale? Porque al final lo que hemos construido son sistemas de evaluación muy duros, ¿vale? Entonces, estos sistemas de evaluación no se basan solo en datasets estáticos, sino que se basan en datasets en donde las respuestas se construyen también agénticamente para validar las respuestas. ¿Te refieres sintéticamente o...? Sí, tenemos las preguntas que se puedan generar que se puedan pasar a la gente. Estas son dinámicas, ¿vale? Se cargan ahí, tienen partes que se rellenan con partes dinámicas que dan contexto luego a la respuesta, ¿vale? Y la respuesta, se genera una respuesta que es la que se pasa a los jueces, por ejemplo, a los agentes de juez, y que además tiene la base del grounding que se necesitaría técnicamente para construirla. Entonces, con eso, no solo tienes un test, sino que también tienes la descripción, la especificación de cómo se debería ejecutar, ¿vale? Entonces, si haces un tipo de TDD, un agente te puede ayudar a afinar el prompt para descubrir por qué no está haciendo la ejecución como debería hacerla, ¿vale? No sé si... Vale. Sí, creo... Porque al final, pues escudriñar un prompt que sea largo, que pueda tener una contradicción en algún punto, cuando estamos hablando de cosas complejas, pues ¿sabes? Puede ser difícil. Entonces, bueno, el problema, por ejemplo, es que se está lanzando una consulta que tiene pues un par de errores, ¿vale? Yo puedo contrastar el por qué tiene esos errores, porque tengo la que debería ser y, por tanto, puedo buscar en el prompt dónde se está interpretando mal. Si es un tema semántico, si es un tema de instrucciones técnicas, si es un tema de lo que sea. Si es un agente, si es un subagente. Entonces, que te ayude un Cloud Code, vamos a decirlo así, a hacer esa inspección, pues te puede ayudar. Al final, el humano tiene que poner los dos dedos de frente de que eso es así, ¿eh? Pero... Sí, eso también es una conversación que hemos tenido mucho, comentabas, ¿no? El LLM as judge, que a veces es un poco peligroso si no tienes más sistema, porque al final, yo le decía esto en uno de los podcasts y reíamos que era un poco, si le pides a un borracho que vigile a otro borracho, entonces no tiene el efecto que quieres, ¿no? Entonces también hay que ir con cuidado porque se puede hacer una bola. No es determinista y al final pues tienes que verlo así, que no es... Claro. Lo que sí, que el tema del grounding puede ser muy, muy estricto. Es decir, si la respuesta que le estamos planchando ahí no es dame un set de datos que tenga estas dimensiones, sino el set de datos que tiene que ser con estos valores, entonces, bueno, ya se lo vas poniendo difícil y incluso el borracho va a tener un poco de lucidez allí. Ese es el objetivo. Y bueno, entiendo que tenéis prompts por agente, por subagente, ¿no? Por lo que estabas comentando. También tenéis prompts que de alguna forma regulen cómo se utilizan las tools, cómo se llaman, cómo se utilizan, o ahí dais un poco más de flexibilidad. Intentamos evitar eso por el tight coupling. Es decir, sí, soy bastante defensor de que las cosas deben ser autocontenidas, entregables y funcionales. Entonces, una tool, igual que un agente, debe tener sus descripciones y exposiciones de contratos perfectos, ¿vale? Que no puedan dar ninguna duda, al menos por su culpa. La otra es que el modelo que lo pueda consumir no tenga esas capacidades, pero su exposición debe ser perfecta, ¿vale? Entonces, cuando una tool está bien definida, se registra y básicamente la gente pues va a tener buen criterio a la hora de utilizarlos. Si vas a tener que empezar a forzarlo, yo creo que aquí vale la pena
pegarle un vistazo a la arquitectura si es que hay alguna cosa que no está del todo fina, ¿vale? O, por ejemplo, con la propia tool en sí. Es decir, si hacemos, por ejemplo, el antipatrón por excelencia, vamos a hacer una tool para todo, ¿vale? O sea, tengo una tool, ¿qué es? Bueno, todo. ¿Cuál es la tool más de esas? Pues cuando expones un agente como una tool. No sé si lo habéis hecho esto alguna vez. Pero a hacer, bueno, pues un agente y estemos helados A antes de que existiera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, que el criterio de decisión para utilizar esa tool no es cero determinado. ¿No? Va a pasar cuando crea. Es un chico para todo. Bueno, para todo no puede ser. Para todo, vale. hace todo. Sí, total. Vale. Y te quería preguntar, porque antes, por lo que decías, experimentáis con muchos modelos, diferentes versiones de los modelos, diversos proveedores. Todo eso también tiene algo de afectación en los prompts, ¿no? Ahora, por ejemplo, OpenAI sacaba un nuevo GPT, ¿no? Y decía, ahora los prompts ya no los tenéis que hacer así, ahora los podéis hacer más así, ¿no? Entiendo que todo esto al final genera también una complejidad que la tenéis que gestionar con una especie de versionado de prompts. ¿Cómo o no? Sí, no, ahora mismo la regla es que sea capaz de pasar esos tests, si no, no se puede cambiar un prompt. Es contratest y en base a eso, pues... Tienes que garantizar que eso funciona y ya está. Entonces, bueno, pues hay que ir con... Evidentemente depende de dónde, ¿no? Si estamos hablando de un Opus 4.7, lo pasamos a un 5.5 de OpenAI, me da pánico, ¿vale? O sea, porque lo que hay ahí en juego, por la tarea que se les ha delegado, es duro. Pero si es otra cosa, pues es mucho más fácil, ¿no? Es más testeable y ya está. Pero el criterio ahora es este. El tema del versionado, bueno, tenemos algunas aproximaciones al final. Ahora, como también están entrando el tema de los skills, y las skills ya de por sí traen sus infraestructuras de gestión, de control de cambios, de todo esto. Bueno, se puede reutilizar todos estos sistemas sin tener que inventar mucho. Pero bueno, un poco nos va con el código. El versionado, esto, pues va el código y el prompt van de la mano. Ok. Vale, pues si te parece, quería hablar también del tema del framework. Ya me lo adelantaste, pero bueno, te quería preguntar esto, que si utilizáis algún tipo de framework. Correcto, sí. Nosotros utilizamos, bueno, yo las frameworks al final pues yo creo que son una gran herramienta desde el punto de vista de que, como he dicho antes, nosotros somos integradores de soluciones agénticas. O sea, no nos dedicamos ni a ninguna de las piezas en concreto, sino que damos soluciones que aunan todo eso y la framework pues te facilita eso completamente. Entonces, la clave es encontrar una framework que esté, para mí, alineada con tu frecuencia, ¿vale? O sea, tus necesidades, tu forma de hacer, tu velocidad de entregar, tu capacidad de cambio, tu necesidad de innovación, ¿vale? Todos esos retos, si encuentras una framework que va a tu ritmo, es genial. Entonces, nosotros probamos varias aproximaciones y al final, pues, Mastra nos ha gustado mucho y de momento está siendo una muy buena experiencia. Esto me pasó lo mismo hace bastantes años con Laravel. Yo había estado en PHP en sus momentos y era lo mismo, ¿no? O sea, es una framework que te soluciona y que cuando tienes una necesidad que empiezas a desarrollarte tú, en la siguiente entrega la está entregando, ¿no? Y ya, te lo dan ellos. Entonces, esto es como Es de este flow, ¿no? Que te va acompañando que... Correcto. Sí. Y en Mastra nos hemos encontrado en esta situación varias veces, de estar buscando una solución para hacer tal cosa
pum, es en la siguiente release, lo encuentras hecho. No solo estamos alineados en frecuencia, sino también en fase. Que eso es ideal. Y eso que dices es súper importante porque tal y como pasa con los lenguajes de programación, creo que con los frameworks para GenAI también pasa mucho eso, ¿no? A mí me gusta PHP, pues hago Neuron. Y a mí me gusta Python, pues Pydantic, ¿no? Soy más de TypeScript, pues Mastra. Y yo veo muchos equipos que toman este tipo de decisiones por el lenguaje, ¿no? Es un tema más, sí, no es menor. Al final, si nosotros estamos proporcionando infraestructura y soluciones para nuestros equipos de producto, lo que no puedo pedirles tampoco es que tengan que aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces, también, por suerte, ha estado alineado. Evidentemente, no es el principal driver, pero también está. Entonces, TypeScript pues está un poco consolidado como un poco el lenguaje así más universal que todos lo dominan tarde o temprano, de front, algunos de back. Bueno, pues mira, ha ido bien así. Vale. Bueno. ¿Qué os aporta entonces el framework o Mastra en este caso en cuanto a, por ejemplo, abstracción, control, velocidad de desarrollo? La verdad es que la mayoría, podernos centrar en lo que tenemos que centrarnos. O sea, al final nos vamos a entregar valor con nuestros agentes y si entonces, todo lo demás son necesidades que tengo y que me pueda resolver. Pues si tengo que montar un rack, que me facilite la forma de acceder al rack, de alinear los resultados, de si tengo que hacer un re-ranking, que si tengo que trabajar con memorias, que no tenga que empezar una exploración completa de cómo funciona cada cosa, que cuando el observational memory esté disponible de forma un poco estable, pues me lo proporcionen. Claro, es que son un conjunto de herramientas, pues lo que comentábamos antes de lo que se necesita para hacer un agente, pues es que son esas piezas, ¿no? Entonces, otro tema que es muy interesante también es cómo Mastra proporciona su entorno de desarrollo. El Playground, ahora se llama Studio, creo. Sí, el nombre. Es una herramienta, yo creo, genial, ¿vale? Porque por ejemplo, nosotros tenemos, como te he dicho, nuestros sistemas de evaluación que van un poco más abajo, ¿no? Porque tienen sus propias interfaces y tal, pero el hecho de que puedas hacer un testing así en caliente de cualquier agente y tener la trazabilidad de todos los costes, las latencias, las respuestas, toda la trazabilidad de un agente e incluso mutarlo desde ese front te da una agilidad que creo que es muy interesante. Sí. ¿Hay algún sitio donde os frene? Yo no me refiero a, no, esto lo hemos tenido que hacer fuera del framework porque bueno, al final esto puede pasar, pero alguna cosa que digas es que esto nos hace ir por aquí y no es lo que nos conviene. Mastra en sí, ahora no. Al principio faltaban features de cosas que estaban en desarrollo y que iban haciendo. Y bueno, y también pasaron una temporada cuando estaban antes de llegar a la versión 1 que, bueno, había algún cambio de versión que, bueno, cuidado que vamos a salir con eso en producción. Y bueno, pero luego se han estabilizado y desde ese punto yo ahora creo que todo lo que están aportando es en la línea de lo que va saliendo en el mercado y tal. Tuvimos, ya te digo, esa fase de que pues, por ejemplo, la red de agentes, ¿no? El patrón un poco de orquestador y subagentes, especialistas y tal. Claro, esto al principio no era para nada sólido, vamos a llamarle así, ¿no? Bueno, pues claro, para mí era un gap porque era un tema que necesitábamos más que nada para tomar decisiones arquitecturales, ¿no? Es decir, si vamos a segmentar nuestros agentes así, o lo vamos a hacer con tools, o lo vamos a hacer, entonces tengo que probar un poco y eso ahí no funcionaba del todo. Entonces tuvimos que nosotros tomar la iniciativa, intentar resolver esto, pues lo que te decía antes, ¿no? Hacer toolificar un agente para que se pudiera hacer pero justo detrás ya está. Claro. Sí.
A las últimas actualizaciones que están sacando ya, pues con integraciones en canales como Telegrams y Slacks, etcétera, etcétera. La parte de los data stores en diferentes proveedores. Bueno, todo lo que van añadiendo yo creo que tiene mucho sentido y sí, y la madurez ya te da, el grado de madurez ya te da cierta tranquilidad. Nosotros lo utilizamos mucho, Mastra, utilizamos de todo porque como somos multicliente, multi-frameworks, tecnologías y todo, pues utilizamos de todo y realmente Mastra es los que nos gusta más. Y de hecho, Alex, que es uno de los ingenieros líderes en IA, me ha dicho, ostras, pregúntale esto, si ellos también utilizan mucho Mastra. Y me ha apuntado una pregunta que me ha hecho él. De hecho, que te preguntara cómo gestionabais la integración de este framework agéntico en vuestro producto. Si lo tratabais como un microservicio aislado, lo integrabais dentro del código, ¿cómo lo habías planteado? Sí, esto fue un poco reto. Tuvimos que hacer un poco de ADR sobre todo eso porque yo soy de mantener las piezas tan puras como se puedan. Porque aunque ellos te ofrecen una integración, siempre te va a ser un poco de deuda, o sea, puedes rápidamente transformarse en deuda, ¿no? Porque tienes que alinear las velocidades de varias cosas y pueden en algún momento no estar. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos hecho es tenemos en este namespace de Kubernetes, permite que lo diga así, tenemos varios nodos que se encargan de diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de enrutado de LLMs. Pues LiteLLM está ahí, pero tiene una integración desacoplada, pero integración con Mastra, por ejemplo, ¿vale? O sea, nuestros agentes informan a Light de quiénes son, con lo cual implícitamente tenemos control de costes de cada uno de los clientes, ¿vale? Por ejemplo. Y además, pues pasan varios tags para hacer clasificaciones. En todo lo referente a operaciones propias de nuestra plataforma, para no contaminar Mastra, tenemos otra pieza que básicamente la podemos considerar una API, pero que también tiene su front y se encarga de todas las operaciones de soporte a Mastra. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito tener un agente que tiene instrucciones dinámicas que dependen del cliente, ¿vale? No sé, es un ejemplo, ¿vale? O sea, esto es un agente hardcoded en Mastra que trabaja como un agente estático, pero recibe instrucciones de esta otra pieza. O sea, en tiempo de ejecución se pueden cargar dinámicamente de ahí. ¿Vale? O sea, el hecho de mezclar estas instrucciones, entonces yo ahí sí tengo versionado, control de tiempo, todas estas cosas que si tuviera que meter en Mastra estaría contaminando ese proyecto con otras entidades, Entonces Mastra, digamos que lo mantenemos tan limpio como podemos, precisamente porque si hay que un día actualizar pues Mastra, pues actualice Mastra y no tengamos otras. Entonces lo estamos haciendo así, tenemos esta pieza de soporte para todo lo que no sería específico de Mastra. Y entre ellos sí que hay una comunicación muy fluida, pero es muy diferente tener un acople de este tipo pasando por una API y un contrato que no tener el código mezclado en esto. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos esta combinación. Ok. ¿Y estás satisfecho por ahora con el resultado que te da? La verdad es que sí, te da esta tranquilidad de que puedes hacer un evolutivo sin actualizar tanto una pieza o tocar contenido de una pieza como de la otra sin tener que estar pendientes de otras connotaciones que puedan pasar más allá, ¿no? Entonces, hombre, evidentemente si hay una breaking en Mastra de cómo se llaman los agentes, pues tengo que vigilar con todo eso, pero ya es una decisión completamente informada, no es un colateral de nada que no. Y luego también tenemos nuestros consumidores. ¿Vale? O sea, nosotros en V tenemos en el departamento de plataforma de front, por ejemplo, también tenemos toda nuestra framework propia de componentizado, etcétera, etcétera, y entre ellos uno de los paquetes que sale es el de AI para pues, interactuar directamente pues, con todo este ecosistema de.
Interesante. Bueno, pues me parece muy chulo cómo lo habéis resuelto y gracias por compartirlo. De momento esta es la que parece, bueno, pues lo vamos adaptando. Con esto, ya sabes, pintura, porque... Ahora me estaba acordando que estuve hablando con el responsable de la implementación de GenAI en Legalitas y me decía, ostras, nosotros como framework estamos mirando y me ha hecho pensar porque tú ahora también, veniendo del mundo de las comunicaciones, ¿no? Me decía el Elixir, que al final este tipo de comunicación que al final pues, se utilizó para resolver temas pues, de cómo escalar WhatsApp, ¿no? Frameworks como Elixir te dan una especie de framework de comunicación entre agentes que puede ser muy interesante, ¿no? Y él me lo orientaba más sobre como la base para poder después tener unas comunicaciones eficientes, ¿no? Entre estas componentes. O sea, cada uno también tiene como su arquitectura y su punto de vista, pero... Tienes claro lo que no debe pasar, cómo debería funcionar y, bueno, vas buscando soluciones y adaptando para que se alinee con eso. Sí. El modelo de actores, ¿no? Pasado a agentes. Bueno. Vale. De Mastra y del framework, bueno, sí, te quería preguntar si habíais roto alguna vez algún tipo de abstracción de Mastra por tener que hacer algo muy específico vuestro, pero... Bueno, ya te digo, me gusta mantenerlos puros. Lo que hacemos en todo caso son extensiones, pero no. O sea, lo que hacemos son extensiones sobre sus agentes, por ejemplo. O sea, nuestros agentes tienen varias prestaciones que son propias nuestras y tenemos algunos flags, por ejemplo, que yo encuentro que son muy interesantes. Pues con un solo flag habilitas cualquier agente para que tenga capacidad de trabajar en front. Ok. Por ejemplo, ¿no? Si utilizas feature flags para darle... Es simplemente es un parámetro de configuración del agente. Cuando lo creas, simplemente pues tienes con un flag, entonces puedes, si lo pones a true, por decirlo así, ese agente de golpe aprende a crearte un frontend enriquecido. ¿Vale? Entonces, porque se le inyecta el conocimiento de eso. Evidentemente esto hay que usarlo con cuidado porque estás haciendo una mutación del agente, pero bueno, para un desarrollador que quiere hacer un producto y dice, bueno, lo necesito en front, pues poner un true ahí y eso es todo, pues como que creo que es una de las extensiones que hacemos. Y con esta, otras. Sí. Mucho. Vale. También quería hablar, ya lo hemos introducido un poco de cómo tratáis el tema de las tools, pero quería ver qué tipo de tools soléis utilizar. Entiendo que, bueno, habrá las típicas, ¿no? Pues un rack, explícame un poco qué utilizáis. Bueno, de tools tenemos varias, ¿no? Al final son las manos del modelo fuera, ¿no? Los ojos fuera y las manos fuera. Y bueno, tenemos de tools de varias índoles. Tenemos tools más generalistas, ¿vale? Por ejemplo, pues de tools que puedan acceder a base de datos de forma genérica, por ejemplo, o evidentemente manteniendo pues los boundaries de seguridad, ¿no? Que esto en ningún caso entra a ser control del LLM. Pues tenemos tools de este tipo para algunos tipos de agente, o porque, bueno, tenemos agentes de producto y también tenemos agentes internos. Esto no lo hemos comentado, pero bueno, tenemos algunos y bastante potentes que los utilizamos para por ejemplo, el equipo de soporte, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que pues tienen otra índole como esta que te decía, ¿no? El hecho de poder navegar por una base de datos más libremente, algo que podría hacer pues, uno de nuestros compañeros, pues lo mismo que podría hacer él, pues lo puede hacer el agente, ¿no? Entonces, a veces hay exploraciones más complejas de búsquedas y tal que pues los pueden hacer así. Y después tenemos pues herramientas de acceso mucho más específicas para pues tareas muy concretas. Y al final, lo que te decía antes, ¿no? O sea, herramientas genéricas
lo justo. Pues Ujú. cuanto más específicas, a mi entender, mejor. Y si puede ser luego agruparlas en otro que te las enrute, también mejor. Porque si no, bueno. Y muchas de estas herramientas son, por ejemplo, pues la capacidad de consumir nuestras propias APIs, que si ya se consumen pues desde nuestros frontales y nuestros productos estándar, pues Ujú. un poco básicamente poder realizar las mismas operaciones. Al final, si tú estos datos en la aplicación los puedes conseguir navegando, buscando y explorando, pues las mismas llamadas que puedas hacer ahí las debería poder hacer la gente y estar informado de eso. Aparte de esto, tenemos pues herramientas de conocimiento Ujú. de varios formatos y también tenemos herramientas experimento, ¿eh? No te diré Vale. que no, pero bueno, hay esto de la carga granular de instrucciones para mí es un tema que siempre me ha, me ha gustado porque creo que es una forma lógica de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas herramientas que exploran las bases de conocimiento y los van siguiendo. No sé si habrás oído hablar del wiki LLM y tal. Ujú. Bueno, es un poco este principio, ¿vale? Bueno, se organiza el conocimiento, puede ser agénticamente o no, pero luego tengo una herramienta que pueda ir accediendo a los Sí. Ujú. snippets de conocimiento, pues a base de seguir simplemente esos markdowns, cosas así, ¿vale? Pero Ujú. algunas son experimentales porque hay que probar bien Vale. que rindan, pero bueno, siempre... ¿Que esto lo utilizáis en lugar de crear un sistema más tipo RAG o es Por ejemplo. por qué? Sí, bueno, el rack sirve para, se puede utilizar para muchas cosas, pero sirve para lo que sirve bien. Entonces, Ujú. a veces sí que se tiende a mi entender, pues a sobreutilizarlo para cosas que no, o sea, si tienes una base de conocimiento muy extensa y hay que hacer búsqueda semántica, pues el rack está ahí para eso, ¿no? Pero si Ujú. tienes poco conocimiento bien organizado y lo tienes indizado, ¿para qué? Vas a Claro. recuperar chunks desalineados, buscar luego el contexto donde se han encontrado y remontarlo. Sí, ya lo puedo obtener, ¿no? Entonces, Claro, si... vosotros, por el tipo de empresa que sois, no tenéis como otras que he hablado, ¿no? Que al final tienen históricos de años de temas legales, de temas fiscales, Vosotros trabajáis mucho más con grandes fuentes de datos, pero no tan grandes fuentes documentales, entiendo. Correcto, correcto. Ok. Nuestra base documental es nuestro conocimiento de cómo, pero que esto relativamente a nivel de volumen es mucho más valor en menos volumen. Evidentemente, Ujú. si tienes una base documental gigante, pues hay Sí, que sí. buscar en el pajar, no hay más. Sí, sí, mucho más importante que ahora entraremos, ¿no? Estas conexiones para poder consultar bases de datos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, muchas veces esto lo hacemos con MCPs que dan acceso a bases de datos para poder hacer queries al vuelo, poder sacar información de ahí. Y si Ujú. quieres hablamos de esto, entiendo que los MCPs son parte importante de vuestra Mm. infraestructura o no tanto. No tanto. Para mí el MCP es un empaquetador para cuando lo vas a Ujú. entregar. Más para mí, desde mi punto de Ujú. vista. La P es de protocolo, o sea que no... Sí, sí. Protocolo de comunicaciones, por decirlo así. Yo si tengo una tool que me pueda resolver eso, evito Evitas. sí, o sea, el hecho de empaquetarlo en un MCP y añadir ahí, bueno, si hace ¿Por falta. qué? Sí. Bueno, la tool la registro bueno, directamente al vuelo con un par de líneas, por decirlo así. El MCP, bueno, pues es todo un protocolo. No digo que no, pero me ofrece un Ujú. montón de cosas que muchas veces no me hace falta. Si voy a interactuar con un sistema externo, evidentemente, o sea, el MCP es el empaquetador Ujú. que me proporcionan y ahí además pues me viene todo lo que necesito, me vienen las instrucciones de cómo se debe usar, si está bien hecho es una maravilla. Claro, Pero para porque, lo cual no... vale, porque por ejemplo, ¿no? En este caso de un use case de as the data, en Hmm. este caso, tú no quieres que, por ejemplo, el cliente con sus propios sistemas
de información puedan acceder a la información de tu base de datos, sino que se la quieres dar tú con tu agente, con sus tools, ¿no? O sea, un poco Correcto. ese es el... En este caso estamos aquí, sí. ¿Por qué? Porque la presentación de los datos también la controlo yo. Es decir, la respuesta de este agente que te puede devolver gráficos y tal, si tú te montas un MCP, te faltaría el renderer, toda la interpretación, ¿vale? Es otro canal, evidentemente. Si esto lo vamos a proporcionar y empaquetar como un canal más de distribución de estos datos, evidentemente le quitaré la información de que me lo pinte de colores y le doy el MCP al cliente. No hay, de hecho, es una vía que estamos valorando para ver, pues lo que decías antes, en función de si nos cuesta utilizar los chats, a ver cuándo vamos a entrar en proporcionar MCPs en lugar de chats. Pero bueno, cuando haga falta esto, evidentemente. Los MCPs los utilizamos, por ejemplo, publicamos algún MCP, pero esto, por ejemplo, lo hacemos desde plataforma front, por ejemplo, cuando nuestra framework, uno de los paquetes que saca es el propio MCP de la framework. Vale. Entonces, ¿por qué? Pues porque cualquier equipo de producto que utiliza la framework, por el simple hecho de activar ese MCP, tiene toda la documentación, tiene todos los contratos, tiene los ejemplos, ¿vale? Con lo cual, sea cual sea su cliente, queda habilitado ese cliente de programación, vamos a llamarle Cloud Core en este caso, y sabe cómo utilizar todo eso. Y vale, pues en este caso, si utilizamos MCP, tiene todo el sentido del mundo, está versionado, está acorde con la versión que estás trabajando, viene todo junto, no tienes dependencias. Vale, pues ahí perfecto. Claro, Sí, MCP para mí empezó como una cosa que hubo super hype. Para mí, ahora se ha deshinchado un poco, sí. lo importante del MCP es lo que hay dentro del MCP en el concepto de exponer contratos a los agentes que entiendan para que puedan utilizar las herramientas, los pros, lo que sea, ¿vale? Establecer un estándar para que eso funcione. Entonces, pues igual que pasó, como he dicho antes, con el HTTP. Nos hacía falta un protocolo para poder explotar el Internet. Vale, pues es así. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos los modelos, nos faltaba una forma de que se entendieran entre ellos. Ahora que ya existe, bueno, pues lo suyo es lo que hay dentro. Claro. Herramienta, Sí. Y que si hay cosas que se pueden hacer con API tradicional, pues eso que te ahorras, ¿no? De complejidad. Sí. Esto no sé si conocéis que hay un proyecto que se llama TC, no me voy a acordar, TCUP, algo así. Básicamente es un wrapper, una extensión de las definition de las APIs, de los Swaggers, un poco, vale, con la integración para que se pueda pasar directamente a MCP una API. Vale, ya sé que no es lo mismo, pero es Sí, he visto soluciones de este tipo. Hay varias que... Bueno. Igual que lo que están haciendo con WebMCP, que supongo que también, no sé si lo habéis visto, estaba en Canary, a ver cuándo termina, pero bueno, también estas cosas que vamos a facilitarles la vida a los agentes para que utilicen las herramientas que hemos utilizado nosotros toda la vida, ¿no? Total. Vale. Después, creo que hay otro punto que sí que vosotros lo estaréis profundizando bastante por lo que decías, que es el tema de las memorias. Bueno, en el tema de las memorias te diría que es una de las cosas que menos hemos sufrido y gracias en parte a Mastra, ¿no? Las memorias para mí hay una para cada cosa, aunque en las top, ¿no? Igual que tenemos los Opus 4.7, pues no los vamos a meter en todas partes, ¿no? Meter un observational para todo no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues en mi caso lo que encontramos que al principio lo pasamos mal era en el agente, precisamente el agente de soporte. El agente de soporte es un agente que tiende a hacer algo parecido a un workflow. ¿Vale? Entonces es un proceso faseado con condiciones y tal, pero realmente debe tener mucha cintura, con lo cual no puede ser un workflow. ¿Me explico? O sea, el workflow era demasiado estricto
para que pudiera aportar todo el valor. ¿Y ese no determinismo viene por el tipo de inputs que recibe o por qué? Por los datos que recibe de las herramientas pueden condicionar pues, el muchos paso casos. completamente, sí, correcto. Entonces, sí, hacerlo determinista, eso era demasiado. O sea, el árbol se iba y además teníamos el problema un poco del man in the loop, de que los workflows es un poco tedioso. Ahora también Mastra lo tenía bastante complicado, luego creo que lo arreglaron, pero ya no estuvimos. O sea, el hecho del feedback del usuario no es fluido. Tienes que decidir dónde va a entrar y pausarlo, luego reejecutarlo. Es un poco complicado. Entonces, el patrón ideal para este agente era tener un agente orquestador y luego especialistas. El orquestador que gestionara el flow y mantuviera su memoria de ejecución, que al final era lo relevante, ¿no? Y ya está. Vale. ¿Qué pasó? O sea, la working memory. En general en ese momento era una memoria. Bueno, sí, es que ahora como hay la working, la semantic, la factual, la episodic, no sé qué. O sea. En ese momento simplemente era que fuera capaz de acordarse, por ejemplo, del nombre del fabricante. Una cosa tan trivial como esa, porque este agente, por ejemplo, el input que tiene es súper básico. Es el nombre del fabricante, nuestro cliente por un lado, y el distribuidor por el otro, ¿vale? O sea, se recibe una llamada, nosotros tenemos que dar soporte a esa llamada y tenemos que identificar cuál es el contexto de lo que nos puedan decir. Y esto implica recibir datos de varias fuentes y buscar, montar todo el caso para alinear el punto exacto donde estamos. Esto era una tarea que se tardaba prácticamente un cuarto de hora en alinear, ¿vale? Entonces, desarrollamos un agente para resolver eso, ¿vale? Hacer toda la transferencia de conocimiento. Entonces, el input era básico, es el nombre del fabricante, el nombre del distribuidor y luego, una vez resueltos a identificadores fehacientes únicos, acordarse de eso. Claro, eso pues costó porque el flujo va creciendo y al final pues se iba y se perdía pues datos como este. Entonces, como la orquestación de agentes no funcionaba en Mastra, pues al final encontramos la Working Memory y es una maravilla. O sea, para ese caso de uso, la Working Memory, yo aún sigo recomendándola para un montón de situaciones. Por el coste que tiene y el control que tienes, está casi en la línea del determinista, ¿vale? O sea, tú le dices lo que si defines bien la template de memoria, de la descripción de lo que tiene que recordar. Claro. ¿Y cómo vas pasando la memoria, o sea, el contexto, perdón, de paso a paso? El contexto, o sea, tú tienes la memoria estándar del thread, la memoria usa la que quieras, pero luego tienes la working memory. La working memory simplemente te da el soporte a cada ejecución para priorizar que eso que hay ahí, eso es lo más importante y luego todo lo demás, pero tienes la capacidad de decir lo que es importante. Sería como una observational memory que pueda sesgar. Sí, pero acuérdate siempre de esa, ¿no? Entonces, bueno, y es súper eficaz y además en Mastra tienes la suerte de que puedes verla en el estudio, la ves en tiempo real. Entonces, en todo momento estás viendo el debugging de qué está metiendo en la memoria y cuando dice, este concepto tiene que ir en esta línea. ¡Pum! Lo ves ahí. Hostia, ves que funciona perfectamente o ves que hay cualquier problema en la definición, lo cambias y te olvidas. Y eso, pues para agentes complejos que deban tener temas súper fijados que son relevantes, pues una working memory de toda la vida, por decirlo así, es una gran solución. Por lo demás, evidentemente, pues las observational, que funcionan simplemente muy bien para la gran mayoría de situaciones. Entonces, todo lo que sean chats, threads, pues tienen su aplicación, ¿no? Ahí la observational. Y nosotros, justamente en soluciones de este tipo, donde hay explotación de datos que provienen de bases de datos, muchas veces
nos encontramos con que hay relaciones conceptuales que no están en la base de datos. Porque yo cuando pregunto este KPI, realmente me refiero a esto que está relacionado con este otro. Entonces, toda esta información, todo este contexto, lo acabamos guardando en una especie de memoria persistida ahí. ¿Vosotros también lo hacéis esto o no os Sí. habéis encontrado tanto este problema con vuestro No, caso? existe, eso es para mí yo creo que es un problema completamente transversal si no tienes unas bases de datos Que no suele ser el caso. Bueno, claro, vosotros tenéis el teóricas. control de vuestra base de datos, pero... Ahora, o sea, las bases de datos van creciendo y siempre hay pues peculiaridades que la gente no puede generalizar o complejidades simplemente. O sea, al final, eso... en nuestro caso, o sea, el tema, lo que me estás definiendo es precisamente lo que llamamos la semántica de las bases de datos, ¿no? Esta capa semántica que, bueno, hay herramientas para hacerlo. Puedes hacerlo con tu propia herramienta o puedes utilizar una capa intermedia, ¿no? Es decir, un software que se encargue de eso. Al final, ¿Vosotros utilizáis algo en concreto que puedas compartir? bueno, tenemos, digamos que lo tenemos, ¿vale? Utilizamos Vale. algunas técnicas para hacerlo, pues, y es una pieza, yo creo, que clave para que esto pueda funcionar bien. Ya te digo, en función de la complejidad del dato, cada vez va tomando más, Sí, más, sí. más relieve, ¿no? Pues, Nosotros no sé si lo estamos haciendo bien, pero en muchos proyectos hemos tirado por crear un Neo4j, que al final es una base de datos tipo grafo, que creemos que de alguna forma puede capturar muy bien todas estas relaciones semánticas, ¿no? De contexto de negocio, de la empresa, de este tipo de circunstancias. Y bueno, lo utilizamos como parte de la inyección de contexto de cuando pues, se está preguntando algo, pues aparte de lanzar la SQL, la base de datos, pues también incluir toda esta información, esta capa de contexto. la Bueno, no sé. cargáis, entiendo que lo cargáis un poco bajo demanda en función de lo que... Sí, y vamos creando esta especie de memoria semántica, así de... Se podría hacer, no sé si antes lo hemos comentado, el nuevo sistema de skills que hay, yo creo que está muy, muy bien pensado conceptualmente. Creo que hay que ponerlo a prueba intensamente, pero yo creo que el planteamiento es muy interesante. La skill en sí, como carga granular, ya está, ¿vale? El concepto funciona y ya está, pero lo que han añadido encima, que es la búsqueda vectorizada sobre qué skill es la más adecuada, y encuentro que eso es la combinación perfecta suena como una solución muy lógica y en general en estos temas que tratamos, ¿no? Lo que es replicar naturaleza en general funciona y eso parece que podría ser interesante. Además, nos ayuda también, hay otro tema que es la experiencia del desarrollo, ¿vale? El hecho de tener una herramienta que es genial en tiempo de ejecución, pero que tiene una experiencia de desarrollo traumática, escala mal, porque al final pues, todos vamos evolucionando y hay que hacer eso y al final pues, necesitas que el máximo de personas puedan trabajar en el proyecto sin que sea una barrera, ¿no? Entonces, sí. Hay algunas soluciones, o sea, las vectorizaciones, por ejemplo, que decíamos antes, los racks, eso es bueno, que hago un cambio en el prompt, si lo utilizas como inyección granular, digo, hago un cambio en el prompt, tengo que pensar en las vectorizaciones, luego si hay cachés, no sé, y todo, ¿sabes? Se complica mucho. Y en cambio estas aproximaciones hago los skills, los puedo leer, los puedo ver un esquema de lo que estoy tratando en cuanto al conocimiento. Lo puedo modificar, o sea, me pueden entrar gente con conocimiento de negocio y entenderlo y modificarlo, aportando el máximo de valor sin entrar en espirales de cosas que no... Sí, en esto también estos frameworks ayudan, ¿no? A poder incorporar perfiles no tan técnicos en todo este proceso, incluso de refinamiento, de dar feedback, de definición, que eso es imprescindible, porque al final muchos de estos procesos
los ingenieros, como siempre, no estamos involucrados. Porque Sí. Vale. Sí. Encontrar estos puntos de alineación que sean fáciles. Sí. Vale. Hay otro punto, ya ves que hay bastantes, pero que sí que hemos comentado algunas cosas muy por encima, me ha parecido, pero que quería profundizar más. Entiendo que también muy basado en el framework, que es el tema de la orquestación de agentes. Siempre me gusta preguntar, pues, qué tipo de orquestación utilizáis, qué tipo de, ¿no? Si es algo más jerárquico, qué tipo de estructuras, si habéis ido a estructuras muy refinadas, el por qué, un poco entender eso. Al final es la organización que utilizamos es un poco la misma que podríamos hacer el porting de las responsabilidades en la programación clásica, ¿no? Al final, si nos crece en responsabilidades un agente, vas a tener un problema de mantenimiento de todo, ¿vale? Entonces, bueno, siempre intentamos seguir un criterio lógico. A veces la arquitectura simplemente es un gran agente con un pequeño ayudante, ¿vale? Pues para mantener los contextos separados, las capacidades de modelos separadas, las herramientas expuestas donde tocan, etcétera, etcétera. A veces, pues como en el agente que te decía de soporte, es al revés, ¿no? Al final conseguimos, porque Mastra nos dio finalmente la orquestación que funcionaba bien y hicimos el porting de la gente que había con muchas herramientas, que era la única opción que teníamos, pero que las herramientas eran subagentes, lo pasamos realmente a una network de agentes. Que es, bueno, y eso pues te da, en ese caso, te da paralelismo, varios flujos de trabajo que son mucho más interesantes, ¿no? O sea, es para lo que necesitábamos, porque al final, pues el punto de control con el usuario es ahora, con esta nueva arquitectura, es justo al principio, donde hay que alinear un par de cosas que no... Pues, identificar los registros que son para empezar la exploración y tal, pero después se pueden lanzar todos y él va resolviendo todos los problemas y decide cómo hay que montarlo, pero en general pregunta poco. Entonces, en ese caso, la red de agentes pues, ha funcionado muy bien. Porque además era una cosa que nos pedían, ¿no? Nos decían, bueno, está muy bien que sea un step by step, pero a mí, yo es que casi siempre le digo que todo bien y que seguimos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pase todo de golpe? Pues mira, en este caso, pues ha sido esta arquitectura completamente del orquestador y los especialistas, que debe haber, no sé, 6 especialistas o así, y ya está. Vuelven a subir para arriba y se da la respuesta. Sí, correcto. Van inyectando, al final cada uno controla de su dominio, todos tienen aproximadamente el mismo input, por decirlo así, ¿vale? O sea, las bases de trabajo es lo que te decía, ¿no? Estos identificadores principales y luego con eso pues ya ellos ya van haciendo las exploraciones en sus sistemas y luego convergen otra vez en el orquestador, que además del orquestador evidentemente pues es el que realiza el summary y las decisiones de, bueno, pues lo relevante es esto me ha dicho esto, te lo presenta como debe presentarlo. Eso no excluye, evidentemente, que si el usuario cuando termina esta exploración quiere refinar cualquiera de las cosas, pueda interactuar con el orquestador y con el especialista para rebuscar lo que haga falta. ¿Qué problema real, digamos, os solucionó el meterlo todo esto en un sistema de orquestación respecto a cómo igual era más primitivamente antes de que... Para mí es la testeabilidad y la ordenación de los conceptos. Lo mismo te decía en la programación, es decir, si tengo una clase con 3.000 líneas... Una concreta, encapsulada, ¿no? Y ahí, si un día hay que actualizar una cosa, sabes que vas a tocar ese contexto, vas a tocar esas instrucciones, ese espacio y que el contrato de entrada y salida, entre comillas, contrato, llámale así, no va a cambiar y te va a entregar las mismas salidas, pues puedes tocar ese sistema sin mucho problema y ya está. Y eso, bueno, es como que la arquitectura tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces... Si no tiene el overhead de la estructura,
que eso pasa, ¿eh? O sea, no... Ahora el organizarlo todo tranquilamente te puede llegar a... El otro día tenía una gente que no me arrancaba directamente, porque cuando había terminado de hacer todas las llamadas para arrancar, pues ya se habían acabado los slots de... O sea, eso tampoco, ¿no? Ya he terminado de no hacer nada. Sí. Claro, problemas de latencia. Correcto. Bueno. Sí, hay que, como siempre, o sea, tenemos las herramientas, hay que, igual que con las memorias, igual que con los sistemas de los racks, cada cosa tiene lo suyo y lo justo para cada uno, sin hacer sobreingeniería y sin hacer pues, espagueti, no sabría llamarle, espagueti agent. Sí. Vale, genial. Pues si te parece, Marc, podemos ya abrir el último gran apartado de estos, que es el de Agent Ops, que ahí metemos pues, temas de trazabilidad, de observabilidad, de fiabilidad, costes, que tampoco hemos entrado mucho claro, por ejemplo, en el caso de las flotas comerciales, pues es más un coste interno, pero a veces cuando repercute o pones estas funcionalidades de GenAI en un producto SaaS, claro, ahí tienes tu modelo de negocio y tú estás añadiendo un coste que depende de si el usuario lo utiliza mucho, lo tienes que capar. Entonces, si quieres, ya que estamos hablando de costes, ¿ahí habéis ya tomado alguna decisión? ¿Es algo que es como más exploratorio, entonces ahora tampoco queréis meterle mucha burocracia? Esta sería la aproximación. Nosotros seguimos con el modelo que tenemos actualmente, pues de que son los módulos que activas y viene con sus prestaciones, ¿no? Entonces, el momento es lo que como departamento de plataforma de AI estamos preparados para lo que venga, ¿vale? Entonces, tenemos lo que te decía antes, ¿no? El tagging de los costes, lo tenemos clasificado por todo lo que pueda venir para, pues si se decide un modelo A o se decide un modelo B, que no tengamos un problema. Entonces se puede hacer, a día de hoy podríamos hacer incluso pues lo mismo que te hace cualquier coding agent, de tener pues un presupuesto y tus tokens de consumo que se puedan consumir de forma transversal con todos los servicios que hay agénticos, o un presupuesto para un agente concreto, o un presupuesto, o sea, todas las combinaciones que pueda, o por área, o sea, cualquier combinación, ¿vale? Entonces, lo tenemos preparado. Evidentemente es un tema que entra en las decisiones de todo lo que de las decisiones que se toman pues a nivel de cada uno de los agentes. Tiene que ser viable en todos los aspectos y, bueno, a partir de ahí, en función del modelo que se escoja, pues será una cosa o la otra, pero de momento está incluido en el servicio, vamos así. Ok. ¿Y hacia dónde crees? Ahora no, tampoco me refiero a Web Solutions, pero ¿hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto? Porque, vale, entiendo, ¿no? Haces un capping, pero imagínate que tú lo quieres utilizar más, ¿no? ¿Eso genera como un modelo de negocio para la propia empresa donde mete también algo por encima del proveedor de los modelos? ¿O tendrá que ser algo que sea completamente transparente, ¿no? Como por ejemplo nosotros ahora que un cliente nos dice, hey, pues móntame esta aplicación, pues yo qué sé, el cloud, nosotros y hace muchos años que no cogemos el precio del cloud, le metemos un sobreprecio, es como yo te abro tu cuenta de Amazon, ahí haz lo que tú quieras, ¿sabes? Yo te ayudo a montarlo, pero es tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo crees que evolucionará esto? En nuestro sector, en nuestro producto, yo no creo que vaya por ahí, pero en otros, evidentemente, creo que un poco sí puede ser, pero al final, pues bueno, es casi una commodity como cualquier otra, ¿no? De tu proveedor de procesado, de inferencia, ¿vale? Pues es ese, bueno, tendría su lógica. Bueno, debería también, no sé si incluso existir una capa para poder proporcionarlo, no sé, la verdad es que no
Parecería lógico que sí, que pudieras escoger tu proveedor y básicamente configurar los servicios para que vayan hacia ahí. De hecho, ya está pasando con los coding agents, ¿no? Al final hay muchos que, o OpenClaw o cualquier de estos proyectos, ya lo primero que te hacen es sacarte el menú del proveedor y ya está, ¿no? Entonces, dentro de lo que se pueda, parece que sí, que sería lógico que se evolucionara hacia aquí. En la mayoría de los productos al final te desacoplas de este trabajo que puede no aportar nada y dolor de cabeza. Pero en productos que sean un poco más así, en nuestro caso, tenemos agentes. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, autoservicio de agentes? Bueno, porque los agentes que estamos creando vienen con un conjunto de colaterales que son garantías de pruebas, son un conjunto de cosas que los hacen estables y cerrados y que quiero poder Sí, una controlar. solución. Correcto, ¿no? Entonces, el hecho de empezar bueno, podría ser, pero no, ahora mismo no lo veo. Justamente, ahora dentro de este apartado de Gentops, lo que te quería preguntar también en temas de fiabilidad, de vals, todo esto es, claro, por ejemplo, en ese caso de estamos saliendo de un BI estático y te permitimos crear tus reportes con datos, información que te ayudará a tomar decisiones, bastante crítico el hecho de que eso se genere bien. ¿Cómo os aseguráis de que eso es así? Porque, claro, entiendo que la base de datos al final no se toca, es decir, el dato es puro, pero después cómo se interpreta, cómo se crea la visualización, todo esto, que lo dejas a un punto más no determinista, ahí puede haber un riesgo o no. ¿Dónde tenéis Claro, por eso te decía que este agente está en beta testing, porque esto hay Sí. que garantizarlo mucho, porque los datos son nuestro valor y la interpretación de estos datos, entonces ahí hay que afinar. En el caso del agente que te está ayudando a construir los dashboards, por decirlo así, el riesgo es menor, ¿vale? Porque al final, bueno, no está haciendo una construcción con unas piezas existentes que tienen sus capas semánticas debajo y todos sus subsistemas que ya están garantizando, y al final estás haciendo una composición más que no una interpretación, ¿vale? Entonces, ahí hay menos riesgo. En cuanto al otro, sí, evidentemente, pues los agentes necesitan un disclaimer en algunos casos y todo hay que valorarlo bien, pero la infraestructura que hay detrás de Vals pues busca precisamente eso, que un error puede existir, por lo tanto no se pueden considerar en ningún caso que un análisis provoque una acción sin supervisión del experto del dominio, pero yo creo que este criterio está en todas partes, ¿eh? O sea, cuando hace unos años decíamos, bueno, el humano aporta el 3% final. Bueno, no sé si será el 3 o el 1, pero ese tiene que estar. Sí. ¿No? Al final no... Y los evals son integrales en el sentido de que, porque antes hemos hablado, ¿no?, que evaluáis los prompts, pero evaluáis también, yo qué sé, que se están cogiendo las tools correctas, evaluáis la generación, el output, es decir... El sistema de evaluación que estamos haciendo, es decir, los evals para mí te dan una buena métrica en general, pero el conjunto del eval con el dataset, con los jueces, eso es muy sólido, ¿vale? Porque al final no estamos valorando que la respuesta sea útil simplemente, o sea, estamos buscando una respuesta concreta y los scorings sobre esas respuestas son muy específicos. O sea, el hecho de que los datos sean correctos o es un true o es un false. No existe. Sí que hay unos gradientes, pero son muy estrictos, ¿vale? Entonces, ¿dónde somos más estrictos? Más laxos en la parte, por ejemplo, de presentación. ¿Vale? Pues, pero hay unos evals muy específicos que algunos te tumban el test y te dicen que eso no funciona. Entonces, bueno,
Y además, los test estos no se ejecutan una vez, se ejecutan repetidamente, se saca las desviaciones, o sea que es un tema que no hace otra cosa que probar estadísticamente, pero los umbrales son duros. ¿Vale? Y Entonces, todo esto lo tenéis también montado dentro de Mastra. esto lo tenemos montado dentro, pero como un sistema paralelo. Lo digo porque esto, o sea, está dentro de Mastra, del proyecto de Mastra, pero son unas herramientas que utilizamos nosotros, básicamente porque es lo que hemos visto un poco es que el desarrollo de agentes funciona mucho mejor con un TDD. Entonces, porque nos ayuda, evidentemente, en la fase de definir qué está funcionando, pero nos ayuda también cuando hay que conceptualizar el agente, cuáles son sus requisitos, nos ayuda mucho, porque esto es una barrera que encontramos en varios puntos, ¿no? Es cuando tenemos que explicar el dominio, cuando un experto en el dominio tiene que transferir a un proceso agéntico su conocimiento, eso no pasa de forma natural casi nunca, ¿vale? Y este punto de alineación tenemos que definir qué esperamos de él, qué le queremos preguntar, qué nos va a responder, qué va a estar bien, qué va a estar mal, nos ayuda mucho. Entonces, este TDD nos sirve para garantizar que luego funciona bien, pero nos sirve muy bien también para desarrollar. Okay. Tiene más peso que simplemente unos evals que están dentro de Mastra, que evidentemente funciona muy bien. Tiene sus evals, tiene sus datasets, tiene las cosas que van metiendo, que todas están muy bien, pero aquí nos hacía falta esto. Por ejemplo, mira, esto si lo hicieran, Mastra, no sé si me están oyendo, pero si lo hicieran, una cosa menos que desarrollaríamos. Entiendo que guardarraíles también vais a tener, ¿no? Sí, esto, el ScarRail está en Light. En Light. Como es lógico, pues la frontera, el punto de control, el firewall, llámale como quieras, ¿no? Ese es el punto donde tiene que pasar todo el mundo y, por tanto, el guardrailing que se aplique pues, por grupos de agentes, los genéricos, pues es el mismo sitio donde controlamos costes, pues, permisos, throttlings, guardrailing y eso. Es una herramienta, yo estoy, la verdad, muy, muy satisfecho con Light. Ok. Y el tema este de los guardrails, bueno, aparte que supongo que está vivo y es dinámico, ¿cómo hicisteis la primera pensada de, vale, qué es lo que vamos a controlar? ¿No? Porque al final hay muchas cosas, hay muchas variables. La verdad es que nos ceñimos, al final, para mí el guardrail tiene que ser el último paso que queda y es una red adicional. Pero no debería ser nunca una garantía necesaria, es una pieza necesaria sí o sí. No sé, ¿vale? Vale. Por ejemplo, la visibilidad de un agente sobre los datos tiene que ser determinista, completamente. O sea, en ningún caso se puede mezclar las zonas de seguridad. ¿Vale? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, si nos llega a Mastra una petición para un agente, esa petición viene autentificada. ¿Vale? Si esa petición viene autentificada con un usuario, eso sale del flujo agéntico instantáneamente. ¿Vale? El flujo agéntico empieza y hará lo que quiera. Aquí el dominio de datos ese, pues no hay problema porque de momento no hay. En el momento que se empieza a acceder a las herramientas, estas herramientas determinísticamente reutilizan esa credencial. Con lo cual lo que hacemos es una propagación de la visibilidad y la gente puede decir lo que quiera. ¿Vale? Entonces, un guardrail para temas formales, para estos aspectos, me parece perfecto. Para detectar intenciones de extraer datos, vale. Pero para filtrar un dato, de forma estadística, no. No puede ser. Entonces, por eso digo que el guardrail está, pero para mí es
Es un añadido que puede estar y que nos puede garantizar pues, que no se hagan según qué operaciones, que se nos escaparían, pues que no podemos hacer por prompt o que no son simplemente de acceso a datos. Ujú. Bueno, sí. Vale, genial. Ok, pues a ver, de observabilidad también ya habíamos hablado un poquillo. No sé si había alguna otra cosa que quieras comentar de trazas, cosas que sean importantes que... Bueno, aquí intentamos también tener separadas los aspectos, ¿no? La trazabilidad agéntica propia la utilizamos pues con la propia framework que tiene su sistema que funciona perfectamente y además pues tenemos nuestro sistema de trazado pues para todo nuestra infraestructura en Kubernetes, pues todo eso se recibe donde nos interesa propagarlo, ¿vale? Es decir, tenemos la específica de agentes donde está más verboso para lo que nos interesa, la parte genérica para alineación con otros procesos, ¿vale? O sea, si es un proceso multinodo, pues bueno, ahí tenemos la trazabilidad de las llamadas que nos puede interesar, que se manda discrecionalmente cuando haga falta, y luego tenemos el trazado en light también. Okay. ¿Vale? Al final no deja de ser otro punto muy interesante porque tienes el RAW, ¿vale? Las llamadas en RAW, que al final dices, bueno, yo tengo todo mi sistema gestionado y tal, pero si escapa algo por cualquier lado. O sea, ahí, por ejemplo, en light quedarías sorprendido de lo que para una llamada a veces pasa. Porque claro, tienes tu agente principal. El agente principal Thinking Full Equip que hace luego empieza a trabajar con los subagentes. Luego resulta que tenemos la memoria observacional. La observacional lanza una llamada con el 4 mini para esto. El otro que hace un resumen. Sí, sí. Sale una arista que está bien tener la visibilidad en bruto, porque también hay, si no, estas trazas cuestan más de ver y a veces te interesa. Y si vas a hacer una imputación de costes, pues debería estar todo. Claro. Sí, sí, total. Muy bien, pues ya hemos acabado con los bloques estándar. Sí que te quería acabar de preguntar algunas cosillas para cerrar. Sobre todo, volviendo, ¿no? a enfocarnos a la audiencia, que son personas, líderes tecnológicos o personas que están en equipos donde pues, estos están implementando funcionalidades de GenAI y entonces están tomando decisiones. Por lo tanto, poco, si ahora volvieras a empezar, ¿no? Estos proyectos que has hecho, si hoy los volvieras a empezar, ¿qué decisiones tomarías en cuanto a esto, ¿no? Herramientas, stack, infraestructura, o sea, hay algo que digas, mira, ahora te he explicado esta película, que es lo que tengo, pero estas cosas igual las habría enfocado diferente, también, no por errores, sino porque es que en 2 años ha cambiado mucho el panorama. Bueno, supongo que la principal que hubiera hecho diferente, aunque no sé si hubiera podido en su momento, pero creo que vale la pena, que ahora sí se puede, es precisamente lo que estábamos comentando ahora del tipo de desarrollo, enfocarlo a este tipo de TDD, ¿vale? O sea, plantearlo, la conversión del desarrollo estándar que estamos haciendo con las herramientas deterministas de toda la vida, de cómo se define el producto, se pasa el conjunto de requisitos y tal, yo creo que esto es diferente. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que enfocarlo. También se podía hacer el TDD antes, ¿no? Pues, de hecho, se hace mucho. Pero creo que aquí nos ayuda mucho más a alinearnos. Entonces, hubiera seguramente planteado algunos de estos agentes así, empezando por el test y alineando necesidades, y luego esta es una de ellas. Las demás, más que cambiar, yo creo que lo suyo es invertir el tiempo necesario en escoger los compañeros de viaje, que esto, en este caso me refiero a las herramientas, ¿eh? Si escoges una herramienta que no te
cuadra por lo que sea o que te complica un poco, pues hay que buscar otra. Y ya está, porque bueno, esto crece muy rápido y hay un montón de cambios, entonces que todas este conjunto de herramientas te sean fáciles de gestionar y que no te supongan un sobrecoste, que sientas cómodo, pues esto para mí es otra de las claves, porque equivocarnos nos equivocamos y no paramos, pero si me equivoco con las memorias, tengo que probar otra que pueda hacerlo y que no me cueste un montón, ¿no? Entonces, esto es escoger bien también las herramientas con las que vas a trabajar. Lo demás, bueno, lo del you ain't gonna need it también entra, ¿no? O sea, a veces, bueno, voy a prepararme bueno, centrémonos un poco en lo que hay que hacer. Eso, nosotros empezamos al principio con Mastra, solo. Empezamos por ahí. Bueno, empezamos con varios inventos, pero al final, bueno, pues Mastra funciona. Pues con esa pieza hicimos las primeras construcciones de agentes que funcionaban, ¿no? Entonces, a medida que hemos ido necesitando, pues si haces una construcción con una buena arquitectura, pues puedes ir escogiendo las piezas en su momento para cada cosa y vas creciendo. O sea, que tampoco hace falta arrancar con todo, ¿no? O sea, es como con las herramientas de desarrollo agéntico, que ahora todo el mundo dice, ostras, es que tengo que entrar y tengo que prepararlo todo. Vale, pues entra, hazlo. O sea, ponte a programar con eso y a irás refinando, pero no te esperes a conocer los skills, los commands, tal, ponte un poco y escoge un buen compañero de viaje para empezar, lo haces y ya está. Porque cambia muy, muy rápido. Entonces, ¿Y cuáles dirías que son las piezas fundamentales para empezar? Es decir, también para hablar un poco antipatrones, tipo, no, es que tengo que empezar ya con los evals, porque si no tal, o ¿qué es con cosas que digas, esto sí que es importante? Bueno, ya te digo, el diseño estándar de un agente como te puede venir en un quick start de un manual de estándar. Yo lo único que haría es esto, ponerle arriba el tema del eval porque lo dejan muy abajo. Por lo demás, bueno, pues vas a tener que ir rellenando cada uno de los requisitos para hacer una instancia del agente, ¿no? Entonces, modelo, pues analizas un poco el modelo y buscas el que vas rellenando. Entonces, bueno, sí, el análisis de lo que vas a hacer, cuáles son las piezas adecuadas, ¿no? Eso, lo que decíamos antes de las memorias, por ejemplo, hay una cosa para cada tarea, tienes una herramienta que es la que te va a funcionar mejor. Entonces, puedes arrancar y ver que no funciona y probar otra, vas a tener que ir rellenando, pero bueno, es un proceso, tampoco te diría que sea ingeniería aeroespacial, o sea, es un proceso de construcción que gracias a las herramientas que hay, pues se puede ir construyendo. Cada vez más fácil. Sí, correcto. Sí. Ya está. No, ya te digo, yo para mí utilizar una herramienta y empezar a construir agentes y ver cómo se desenvuelven y si lo puedes... Perdona. Sí, no, que estoy de acuerdo con eso. Sí. Si lo puedes evaluar y decir que va bien o va mal, ya con eso lo demás ya lo vas iterando. Sí, no hace falta esperar ya está ahora un punto de madurez la mayoría de herramientas que ya puedes empezar. No hace falta esperar a que acaben de madurar del todo porque yo creo que es interesante también este camino y esto de herramientas como Mastra, que de hecho haremos un workshop dentro de poco de Mastra 101 para hacer como los básicos, ¿no? Un end-to-end de todo lo que hay. Porque es que al final te dan mucho. Si dominas esas herramientas, esas piezas, ya puedes hacer cosas bastante chulas. Y lo que decías tú, que el framework va madurando y te va dando cosas que antes tenías que hacer tú. O sea que, pero al haber hecho tú también te permite entender mejor después cómo lo están implementando ellos. Entonces,
Está Ese claro. camino de aprendizaje es muy interesante. Ver cómo solucionan algunos problemas que has tenido, pues es genial. El hecho de utilizar también, en general, frameworks que solucionan problemas, está muy bien también el hecho de que va recibiendo inputs de nuevas features que importan, ¿no? Al final, Claro. todos queremos estar al día de todo y estamos todo el día intentando saber todas las novedades y tal, pero el hecho de que, o sea, la newsletter de Masta de cada versión, pues siempre es una lectura interesante, ¿no? Porque ahí ves, bueno, al final pues ellos dominan. Sí, hay un equipo que está trabajando para ti, o sea, al final hay que aprovecharlo. Eso pues te ayuda a estar con todas las novedades, cómo se pueden implementar y cómo eso te podría solucionar algunos problemas. A veces pues es como la skill de Grill Me, que ahora está tan trendy, no sé si es que te ayuda a darte cuenta de lo que no sabes. Sí, sí. No. Es apasionante y hay que ser muy, muy humilde también y, bueno, tener esta curiosidad pues para aprender y tocar cosas y nada. Y justamente gracias a ti, Mar, por compartir tu experiencia, o sea, tu tiempo, tu experiencia, la de tu equipo, que al final pues la trasladas también con esta sesión y que creo que es lo importante también para ir viendo cómo lo hacen otros, pues para inspirarse y bueno, no hay una forma que digamos es la correcta, como siempre en el software, que a veces estas sesiones dices, bueno, es que no me has dado los 10 mandamientos de cómo hacer la cosa. Bueno, cada uno tiene su experiencia y cada persona tiene que entender. A algunas le inspirarán más una cosa, ¿no? El tema del TDD, el tema de esto. Pues mira, ya es una idea que la puedes probar y ver si te funciona a ti en tu proyecto y adelante con eso. O sea que... Correcto, pues genial. Encantado de haber podido ayudar un poco, si ha sido así. Sí, totalmente. Pues nada, Marc, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a vosotros. Muchas Hasta ahora. gracias. Chao, Hasta chao. luego.